El regreso de los muertos. En medio de la carnicería sin precedentes de la guerra, el tema del regreso de los muertos se había esparcido, tal como en la película de Abel Gance, Hocus. El número de víctimas condujo también a un renacimiento del interés en el espiritismo. Después de casi un año, Jung comenzó a escribir nuevamente en los libros negros, en 1915, con una nueva serie de fantasías. Ya había completado el borrador manuscrito del Liber Primus y del Liber Secundus. A comienzos de 1916 experimentó una llamativa serie de eventos parapsicológicos en su casa. En 1923 narró estos eventos a Carrie de Angulo, más tarde Baines. Ella lo recuerda como sigue. Una noche tu hijo comenzó a delirar en sueños y a agitarse diciendo que no podía despertar. Finalmente tu esposa tuvo que llamarte para que lo callases y solo pudiste conseguirlo poniéndolo paños fríos. Finalmente se calmó y se durmió. A la mañana siguiente se despertó sin recordar nada, pero parecía absolutamente exhausto. Así que le dijiste que no fuera a la escuela. Él no preguntó por qué, pero parecía darlo por sentado. Pero inesperadamente pidió papel y lápices de colores y se puso a trabajar para hacer la siguiente imagen. Un hombre estaba pescando peces con anzuelo y línea en medio del dibujo. A la izquierda estaba el diablo diciéndole algo al hombre, y tu hijo escribió algo abajo que decía: sucedía que había venido por el pescador porque estaba pescando sus peces, pero a la derecha había un ángel que también decía: no, tú no te llevarás a este hombre, él solo se lleva los peces malos y ninguno de los buenos. Entonces, luego de hacer esa pintura, tu hijo se quedó muy contento. La misma noche, 2 de tus hijas creyeron haber visto fantasmas en sus habitaciones. Al día siguiente escribiste los sermones a los muertos y sabías que después de eso nada más molestaría a tu familia, y nada lo hizo. Por supuesto, yo sabía que tú eras el pescador en el dibujo de tu hijo, y tú me lo dijiste, pero el niño nunca lo supo. En Recuerdos, Jung relató lo que sigue. El domingo, alrededor de las 5 de la tarde, la campana de la puerta de entrada sonó sin cesar. Las 2 muchachas estaban en la cocina, desde donde no se puede ver el lugar abierto frente a la puerta de entrada. Yo me encontraba cerca de la campana, la escuché y vi cómo se movía el badajo. Todos corrieron inmediatamente hacia la puerta para ver quién estaba allí. Pero no había nadie, solo nos miramos unos a otros. La atmósfera era densa, créame usted. Entonces supe, ahora tiene que suceder algo. Toda la casa estaba colmada como por una multitud repleta de espíritus. Ellos estaban hasta debajo de la puerta y uno tenía la sensación de apenas poder respirar. Naturalmente en mí ardía la pregunta: por el amor de Dios, ¿qué es esto? Entonces ellos exclamaron fuertemente a coro: hemos regresado de Jerusalén, donde no encontramos lo que buscábamos. Estas palabras corresponden a las primeras líneas de Septem Sermones ad Mortuos. Luego eso comenzó a fluir de mí, y en el transcurso de 3 noches, la cosa ya estaba escrita. Tan pronto como levanté la lapicera, toda la caravana de espíritus se desintegró. La aparición había finalizado. Los muertos habían aparecido en una fantasía el 17 de enero de 1914 y habían dicho que estaban a punto de ir a Jerusalén a rezar en las tumbas más sagradas. Su viaje, evidentemente, no había sido exitoso. Los Septem Sermones ad Mortuos es una culminación de las fantasías de este período. Es una cosmología psicológica con la forma de un mito de creación gnóstico. En las fantasías de Jung, un nuevo dios había nacido en su alma, el dios que es hijo de las ranas, Abraxas. Jung comprendió esto simbólicamente. Vio esta figura como representativa de la unión del dios cristiano con Satán, y por lo tanto, como describiendo una transformación de la imagen occidental de Dios. No fue hasta 1952, en respuesta a Job, que elaboró este tema públicamente.
Jung había estudiado la bibliografía sobre el gnosticismo en el curso de sus lecturas preliminares para transformaciones y símbolos de la libido. En enero y octubre de 1915, mientras se encontraba haciendo el servicio militar, estudió las obras del gnosticismo. Luego de escribir los 70 sermones en los libros negros, Jung los copió en un escrito caligráfico en un libro aparte, reacomodando la secuencia ligeramente. Agregó la siguiente inscripción bajo el título: Las 7 instrucciones de los muertos. Escrito por Basílides en Alejandría, la ciudad donde Oriente toca Occidente. Lo imprimió entonces en forma privada, agregando la inscripción: traducido del griego original al alemán. Esta leyenda indica el efecto estilístico que había tenido en Jung la escritura erudita clásica de fines del siglo XIX. Recordó que había escrito esto con ocasión de la fundación del Club Psicológico y lo veía como un regalo a Edith Rockefeller McCormick por financiarlo. Les dio copias a mis amigos y confidentes. Al obsequiarle una copia a Alphonse Maeder, escribió: de ahí que no podía presumir poniendo mi nombre adelante, sino que elegí en cambio el nombre de uno de aquellos grandes espíritus de los primeros tiempos del cristianismo que la cristiandad obliteró. Cayó inesperadamente en mi regazo como un fruto maduro en el apremio de una época dificultosa, y en las horas difíciles ha encendido una luz de esperanza y consuelo para mí. El 16 de enero de 1916, Jung dibujó un mandala en los libros negros. Este fue el primer bosquejo del sistema Monditotius. Procedió entonces a pintarlo. En su reverso escribió en inglés: este es el primer mandala que construí en el año 1916, completamente inconsciente de lo que significaba. Las fantasías en los libros negros continuaron. El sistema Monditotius es una cosmología pictórica de los sermones. Entre el 11 de junio y el 2 de octubre de 1917, Jung estaba de servicio militar en Château d'Eux, como comandante de prisioneros de guerra ingleses. Alrededor de agosto le escribió a Smith Eli Shelif, contándole que su servicio militar lo había retirado completamente de su trabajo y que a su regreso esperaba terminar un extenso trabajo acerca de los tipos psicológicos. Concluyó la carta escribiendo: entre nosotros todo permanece inalterado y silencioso, todo lo demás es tragado por la guerra. La psicosis aún sigue incrementándose cada vez más y más. Por esta época sentía que aún estaba en un estado de caos que solo comenzaba a aclararse hacia el fin de la guerra. Desde el inicio de agosto hasta el fin de septiembre dibujó en lápiz una serie de 27 mandalas que conservó en su libreta del ejército. Al principio no los comprendía, pero sentía que era muy importante. Desde el 20 de agosto dibujó un mandala casi todos los días. Esto le dio la impresión de que estaba tomando fotografías de cada día y observaba cómo estos mandalas cambiaban. Recuerda que recibió una carta de esta mujer neerlandesa que le puso los nervios de punta. En su carta esta mujer, es decir, Moltzer, argumentaba que las imágenes derivadas de lo inconsciente poseen valor artístico y deben ser consideradas como un arte. Jung encontró esto perturbador, porque no era algo estúpido. Por otra parte, los pintores modernos estaban intentando hacer arte a partir de lo inconsciente. Esto lo hizo dudar acerca de si sus fantasías eran realmente espontáneas y naturales. Al día siguiente dibujó un mandala, y una parte de él se rompió, con lo que perdió la simetría. Solo paulatinamente he llegado a comprender lo que el mandala en realidad es: formación, reconfiguración, la recreación eterna del sentido eterno. Y esto es el sí mismo, la totalidad de la personalidad que cuando todo está bien es armoniosa, pero que no puede soportar ni un autoengaño. Mis imágenes mandálicas son criptogramas sobre el estado de mi sí mismo que me fueron entregadas diariamente. El mandala en cuestión parece ser el del 6 de agosto de 1917. La segunda línea es de Fausto de Goethe.
Mefistófeles se está dirigiendo a Fausto dándole instrucciones para el reino de las madres. Mefistófeles: un trípode te dará a conocer al fin, que has llegado al fondo, a lo más profundo de todo. A su resplandor verás las madres. Unas están sentadas, otras de pie y andan vagando al azar. Formación, transformación, eterno juego del pensamiento eterno, rodeadas de las flotantes imágenes de toda criatura. Ellas no te verán, pues sólo perciben los esquemas. Cobra entonces valor, porque es grande el peligro. Corre en derechura al trípode, y tócalo con la llave. La carta en cuestión no ha salido a la luz. Sin embargo, en una carta posterior tampoco publicada el 21 de noviembre de 1918, mientras está en Château d'Aux, Jung escribe que la señora Molster ha vuelto a perturbarme con sus cartas. Jung reprodujo los mandalas en el Liber Novus. Comentó que fue durante este período que una vívida idea de sí mismo vino a él por primera vez. El sí mismo, pensé, era como la mónada que soy, y que es mi mundo. El mandala representa esta mónada, y se corresponde con la naturaleza microcósmica del alma. A esta altura no sabía a dónde lo estaba conduciendo este proceso, pero comenzó a comprender que el mandala representaba la meta. Recién cuando comencé a pintar los mandalas, vi todos los caminos que había tomado, todos los pasos que había dado, todo conducía de nuevo al único punto, esto es, al medio. Se me hizo cada vez más claro, el mandala es el centro, es la expresión para todos los caminos. En la edad de 1920 la comprensión de Jung del significado del mandala se profundizó. El borrador contenía fantasías desde octubre de 1913 a febrero de 1914. En el invierno de 1917 Jung escribió un nuevo manuscrito llamado Escrutinios, que comenzaba donde había abandonado. En este transcribió las fantasías desde abril de 1913 a junio de 1916. Como en los primeros libros del Liber Novus, Jung intercaló las imágenes en comentarios interpretativos. Incluyó los sermones en este material y agregó los comentarios de Filemón en cada sermón. Allí Filemón subraya la naturaleza compensatoria de su enseñanza, deliberadamente insiste precisamente en aquellas nociones de las que los muertos carecían. Escrutinios efectivamente conforma el Liber Tertius del Liber Novus. La secuencia completa del texto sería entonces: Liber Primus, el camino de lo venidero; Liber Secundus, las imágenes de lo errante; Liber Tertius, Escrutinios. Durante este periodo, Jung continuó transcribiendo el borrador al volumen caligráfico y agregando imágenes. Las fantasías en los libros negros se volvieron más intermitentes. En Escrutinios dio cuenta de su comprensión del significado de sí mismo que tuvo lugar en el otoño de 1917. Contiene la visión de Jung acerca del Dios renacido, que culminaría con la representación de Abraxas. Advirtió que mucho de lo que se le dio en la primera parte del libro, en realidad le había sido concedido por Filemón. Comprendió que existía un viejo sabio profético en él, al cual no era idéntico. Esto representó una desidentificación crítica. El 17 de enero de 1918, Jung le escribió a J. B. Lang. El trabajo con lo inconsciente tiene que pasar, en primer lugar, más que nada por nosotros mismos. Nuestros pacientes se benefician de él indirectamente. El peligro consiste en la ilusión del profeta, que a menudo es el resultado de lidiar con lo inconsciente. Es el diablo que dice: desdeña toda razón y ciencia, los mayores poderes de la humanidad. Eso nunca es apropiado, aun cuando nos vemos forzados a reconocer la existencia de lo irracional. La tarea crítica de Jung, al reelaborar sus fantasías, consistió en diferenciar las voces y los personajes. Por ejemplo, en los libros negros, es el yo de Jung el que relata los sermones a los muertos. En Escrutinios no es el yo de Jung, sino el de Filemón, quien se pronuncia. En los libros negros, la figura principal con la cual Jung sostiene diálogos en su alma. En algunas secciones del Liber Novus, esto cambia por la serpiente y el pájaro.
En una conversación en enero de 1916, su alma lo explica que cuando el de arriba y el de abajo no están unidos, ella se divide en tres partes, una serpiente, el alma humana y el pájaro o alma celestial, la cual visita a los dioses. De este modo, la revisión de Jung puede considerarse como el reflejo de su comprensión de la naturaleza tripartita de su alma. Durante este periodo, Jung continuó trabajando sobre su material, y hay ciertos indicios acerca de que lo discutió con sus colegas. En marzo de 1918 le escribió a J. B. Lang, que le había enviado algunas de sus propias fantasías. No me gustaría decir nada más que aconsejarte que continúes con este acercamiento, porque como tú mismo has observado correctamente, es muy importante que experimentemos los contenidos de lo inconsciente antes de que nos formemos alguna opinión sobre él. Estoy muy de acuerdo contigo en que tenemos que involucrarnos con los conocimientos contenidos en la gnosis y el neoplatonismo, ya que estos son los sistemas que contienen los materiales adecuados para formar las bases de una teoría del espíritu inconsciente. Ya he estado trabajando en esto yo mismo por un largo tiempo, y también he tenido amplias oportunidades de comparar mis experiencias, al menos parcialmente, con las de los otros. Esa es la razón de por qué estoy muy contento de experimentar más o menos las mismas visiones que tú. Me alegro de que hayas descubierto por tu cuenta este área de trabajo, que está lista para ser abordada. Hasta ahora me faltan colaboradores. Estoy feliz de que quieras aunar fuerzas conmigo. Considero muy importante que extraigas tu material del inconsciente sin ninguna influencia, tan cuidadosamente como te sea posible. Mi material es muy voluminoso, muy complicado y en parte muy gráfico, casi completamente elaborado por medio de aclaraciones, pero de lo que carezco por completo es de material comparativo moderno. Zaratustra está formado demasiado conscientemente. Meiring retoca estéticamente, además, siento que carece de sinceridad religiosa. El Liber Novus presenta una serie de imaginaciones activas junto con el intento de Jung por comprender su significado. Este trabajo de interpretación abarca un número de tópicos relacionados entre sí, un intento de comprenderse a sí mismo y de integrar y desarrollar los distintos componentes de su personalidad, un intento por comprender la estructura de la personalidad humana en general, la relación del individuo con la sociedad actual y con la comunidad de los muertos, y los efectos psicológicos e históricos del cristianismo, y además por captar el futuro desarrollo religioso de Occidente. Jung discute muchos otros temas en el libro, incluyendo la naturaleza del autoconocimiento, la naturaleza del alma, las relaciones entre pensamiento, sentimiento y los tipos psicológicos, la relación entre masculinidad y feminidad internas y externas, la unión de los opuestos, la soledad, el valor de la erudición y el aprendizaje, el prestigio de la ciencia, el significado de los símbolos y cómo han de entenderse, el significado de la guerra, la locura divina y la psiquiatría, cómo debe ser entendida hoy la imitación de Cristo, la muerte de Dios, el significado histórico de Nietzsche y la relación entre magia y razón. El tema del libro es cómo Jung recupera su alma y supera el malestar contemporáneo de alienación espiritual. Lo logró en última instancia permitiendo el renacimiento de una nueva imagen de Dios en su alma y desarrollando una nueva visión del mundo bajo la forma de una cosmología psicológica y teológica. El Liber Novus presenta el prototipo del concepto junguiano de proceso de individuación que, según sostiene Jung, constituye la forma universal del desarrollo psicológico individual. El Liber Novus en sí mismo puede ser entendido, por un lado, como describiendo el proceso de individuación del propio Jung, y por otra parte como su elaboración de este concepto como un esquema psicológico general. Al principio del libro, Jung redescubre su alma y se embarca entonces en una secuencia de aventuras imaginativas que forman un relato consecutivo.
comprende que hasta ese momento ha servido al espíritu de la época, caracterizado por el uso y el valor. Además de esto, existe un espíritu de las profundidades que sirve de guía a los asuntos del alma. En palabras de la posterior biografía de Jung, el espíritu de la época se corresponde con la personalidad número 1 y el espíritu de las profundidades se corresponde con la número 2. De este modo, este período puede ser visto como un regreso a los valores de la personalidad número 2. Los capítulos siguen un formato particular. Comienzan con la exposición de fantasías visuales dramáticas. En ellas, Jung se encontró con una serie de figuras en diversos escenarios y conversó con ellas. Se enfrentó con sucesos inesperados y declaraciones chocantes. Intentó entonces comprender lo que había ocurrido y determinar el significado de esos acontecimientos y declaraciones dentro de las nociones y las máximas de la psicología general. Jung sostuvo que el significado de estas fantasías se vinculaba con el hecho de que surgían de la imaginación mitopolética, la cual ha desaparecido en la presente época racional. La tarea de la individuación yace en el establecimiento de un diálogo con las figuras de la fantasía o contenidos de lo inconsciente colectivo y en su integración en la conciencia, para recuperar así el valor de la imaginación mitopolética que se hallaba perdido en la Edad Moderna y por lo tanto reconciliando el espíritu de la época con el espíritu de la profundidad. Esta tarea se volvería una especie de leitmotiv de su trabajo académico subsiguiente. En 1916 escribió varios ensayos y un libro corto en los que comenzó a intentar trasladar algunos de los temas del Liber Novus al lenguaje psicológico contemporáneo y reflejar la importancia y la amplitud de su actividad. Significativamente, en estas obras presentó los primeros esbozos de los principales componentes de su psicología madura. Una revisión completa de tales ensayos se encuentra más allá del propósito de esta introducción. El repaso que sigue resalta aquellos elementos que se vinculan de manera más directa con el Liber Novus. En sus trabajos entre 1911 y 1914, había estado especialmente ocupado con el proyecto de construir una explicación estructural de las funciones humanas generales y de la psicopatología. Además de su anterior teoría de los complejos, vemos que ya había formulado las nociones de un inconsciente filogenéticamente adquirido, poblado por imágenes míticas, de una energía psíquica no sexual, de tipos generales de introversión y extraversión, de las funciones compensatorias y prospectivas de los sueños, y de las aproximaciones sintéticas y constructivas a los productos de la imaginación. Mientras continúa con la expansión y el desarrollo de estas concepciones, aparece un nuevo proyecto, la tentativa de proveer una explicación temporal de mayor desarrollo, a la que denominó proceso de individuación. Este fue un resultado teórico fundamental de la autoexperimentación. La plena elaboración del proceso de individuación y su cotejo histórico y transcultural lo ocuparían por el resto de su vida. En 1916 presentó una conferencia en la Asociación de Psicología Analítica titulada La estructura de lo inconsciente, que fue publicada por primera vez en versión francesa. En este punto diferenció dos niveles de inconsciente. El primero, lo inconsciente personal, que consistía en los elementos adquiridos durante la vida, junto con elementos que podrían ser también conscientes. Y el segundo era lo inconsciente impersonal o psique colectiva. Mientras que la conciencia y lo inconsciente personal eran desarrollados y adquiridos en el curso de la vida, la psique colectiva se heredaba. En este ensayo, Jung discutía los curiosos fenómenos que resultaban de la asimilación de lo inconsciente. Señaló que cuando los individuos anexaban los contenidos de la psique colectiva y los consideraban como un atributo personal, experimentaban estados extremos de superioridad e inferioridad. Tomó prestado de Goethe y Alfred Adler el término semejanza divina para caracterizar este estado que surge cuando se fusionaban la psique personal y la colectiva y que constituye uno de los riesgos del análisis.
escribió que era una difícil tarea diferenciar la psique personal de la colectiva. Uno de los factores a los que se debía hacer frente era la persona, la propia máscara o rol. Esta representaba el segmento de la psique colectiva que erróneamente se consideraba individual. Cuando se analizaba esto, la personalidad se disolvía en la psique colectiva, lo que resultaba en la liberación de un flujo de fantasías. Todos los tesoros del pensamiento y el sentimiento mítico se desbloquean. La diferencia entre este estado y la demencia yacía en el hecho de que aquel era intencional. Surgían dos posibilidades. Se podía intentar restaurar regresivamente a la persona y volver al estado anterior, pero era imposible deshacerse de lo inconsciente. Alternativamente se podía aceptar la condición de semejanza divina. Sin embargo, existía un tercer camino, el tratamiento hermenéutico de la imaginación creadora. Esto resultaba en la síntesis de la psique individual con la colectiva, lo que revelaba la línea de vida individual. Este era el proceso de individuación. En una revisión posterior sin fecha de este ensayo, Jung introdujo la noción de ánima como una contraparte de la persona. Él consideró ambas como imagos de sujeto. En este caso definió el ánima así, como es visto el sujeto por lo inconsciente colectivo. La vívida descripción de las vicisitudes del estado de semejanza divina refleja algunas de las situaciones afectivas de Jung durante su confrontación con lo inconsciente. La noción de diferenciación de la persona y su análisis se corresponden con la sección de apertura del Liber Novus, donde toma distancia de su rol y sus logros e intenta reconectarse con su alma. Lo que se produce en su caso es precisamente la liberación de fantasías mitológicas y el tratamiento hermenéutico de la imaginación creadora, que fue lo que presentó en el segundo nivel del Liber Novus. La diferenciación de lo inconsciente personal y el impersonal suministró una comprensión teórica de las fantasías mitológicas de Jung. Esto sugiere que no las percibió como provenientes de su inconsciente personal, sino de la psique colectiva heredada. Si esto es así, sus fantasías surgieron de un nivel de la psique que constituye un legado colectivo humano y no son simplemente idiosincráticas o arbitrarias. En el mes de octubre del mismo año, Jung realizó 2 charlas. La primera se tituló Adaptación. Esta cobraba 2 formas: adaptación a condiciones exteriores o a condiciones interiores. Por interior se entendía la designación de lo inconsciente. La adaptación al interior daba lugar a la exigencia de individuación, lo que se oponía a la adaptación a los otros. Responder a esta exigencia y al correspondiente quiebre con la conformidad conducía a una culpa trágica que requería expiación y clamaba por una nueva función colectiva, porque el individuo estaba obligado a producir valores que pudiesen servir como un sustituto para su ausencia de la sociedad. Estos nuevos valores le permitían reparar lo colectivo. La individuación era para unos pocos. Aquellos que no fueran lo suficientemente creativos deberían más bien restablecer la conformidad colectiva con la sociedad. El individuo no solo tenía que crear valores nuevos, sino también socialmente reconocibles, en la medida en que la sociedad tenía un derecho a valores utilizables. Interpretado en relación con la propia situación de Jung, esto sugiere que su quiebre respecto de la conformidad social para perseguir su individuación lo había llevado a advertir la necesidad de producir valores socialmente realizables a modo de expiación. Esto condujo al dilema: ¿sería socialmente aceptable y reconocible la forma en la cual Jung encarnaba estos nuevos valores en el Liber Novus? Este compromiso con las demandas de la sociedad separó a Jung del anarquismo de los dadaístas. La segunda charla fue sobre individuación y colectividad. Jung sostuvo que la individuación y la colectividad eran un par de opuestos relacionados por la culpa. La sociedad reclamaba imitación.
A través de ella se podía recuperar el acceso a valores que eran los de uno mismo. En el análisis, por vía de la imitación, el paciente aprende individuación, porque ella reactiva sus propios valores. Es posible leer esto como un comentario acerca del rol de la imitación en el tratamiento analítico, respecto de aquellos pacientes a los cuales Jung había alentado a embarcarse en procesos similares de desarrollo. La afirmación de que este proceso evocaba los valores preexistentes del paciente contrarrestaba la carga de sugestión. En noviembre, mientras estaba de servicio militar en Erisau, escribió un artículo, La función trascendente. Allí describió el método consistente en suscitar y desarrollar fantasías que luego denominaría imaginación activa y expuso su justificación terapéutica. Este artículo puede ser visto como un reporte de avances provisorio sobre la autoexperimentación de Jung y puede ser considerado provechosamente como un prefacio al Liber Novus. Jung observó que la nueva actitud adquirida a partir del análisis quedaba obsoleta. Se necesitaban materiales inconscientes para complementar la actitud consciente y para corregir su unilateralidad. Pero ya que al dormir la tensión energética era baja, los sueños eran expresiones inferiores de los contenidos de lo inconsciente. Se debía requerir a otras fuentes, a saber, las fantasías espontáneas. Una libreta recientemente recuperada contiene una serie de sueños desde 1917 a 1925. Una comparación directa de este material con los libros negros indica que las imaginaciones activas de Jung no derivaban directamente de sus sueños y que se trataba de dos flujos generalmente independientes. Jung describió su técnica para inducir tales fantasías espontáneas. El entrenamiento consiste, en primer lugar, en practicar sistemáticamente la suspensión de la atención crítica, con lo que se produce un vacío de la conciencia. Uno comenzaba por concentrarse en un estado de ánimo particular e intentaba volver, tan conscientes como fuese posible, todas las fantasías y asociaciones que aparecieran en conexión con él. El objetivo era permitir el libre juego de la imaginación, sin apartarse de aquel sentimiento inicial en un proceso asociativo libre. Ello conducía a una expresión concreta o simbólica del estado de ánimo, lo que traía aparejado un acercamiento al sentimiento de la conciencia y por lo tanto lo volvía más comprensible. Hacer esto podía tener un efecto vitalizante. Los individuos podían dibujar, pintar o esculpir dependiendo de sus inclinaciones. Los visualmente capacitados deberán concentrar sus expectativas en que se produzca una imagen interna. Por regla general, se producirá tal imagen de la fantasía, tal vez hipnagógica, que habrá de ser minuciosamente examinada y fijada por escrito. Los que están capacitados para lo acústico-lingüístico suelen oír palabras en su interior. Al principio quizás solo sean fragmentos de frases aparentemente sin sentido. Hay quienes en esos momentos solo perciben su otra voz. La escritura automática, directamente o con la plancheta, es aún más rara, pero igualmente aplicable. Una vez que estas fantasías hubieran sido producidas y materializadas, eran posibles dos aproximaciones: la formulación creativa y la comprensión. Cada una necesitaba de la otra, y ambas eran necesarias para producir la función trascendente, la cual surgía de la unión de los contenidos conscientes e inconscientes. Para algunas personas, observaba Jung, era fácil advertir la otra voz al escribir y responderle desde el punto de vista del yo. Es como si se entablara un diálogo entre dos personas con igualdad de derechos. Este diálogo conducía a la creación de la función trascendente, lo cual resultaba en una ampliación de la conciencia. Esta descripción de los diálogos internos y del significado de la evocación de fantasías en un estado de vigilia representan el propio emprendimiento de Jung en los libros negros. La interacción de las formulaciones creativas con la comprensión se corresponde con el trabajo de Jung en el Liber Novus,
Jung no publicó este artículo. Más tarde subrayaría el hecho de que jamás terminó su trabajo sobre la función trascendente porque lo llevó a cabo con poco entusiasmo. En 1917, Jung publicó un libro corto con un título largo, La psicología de los procesos inconscientes, una revisión de la teoría moderna y del método de la psicología analítica. En su prefacio, datado en diciembre de 1916, declaró que el proceso psicológico que acompañó la guerra había traído al primer plano de la atención el problema del inconsciente caótico. Sin embargo, la psicología del individuo correspondía a la psicología de la nación, y sólo la transformación de la actitud del individuo podía producir una renovación cultural. Esto articulaba la íntima interconexión entre el individuo y los acontecimientos colectivos, que es lo que constituía el centro del Liber Novus. Para Jung, la conjunción entre sus visiones precognitivas y el estallido de la guerra había vuelto visibles las profundas conexiones subliminales entre las fantasías individuales y los acontecimientos mundiales, y por lo tanto entre la psicología del individuo y la de la nación. Lo que se requería ahora era trabajar estas conexiones en más detalle. Jung observó que, luego de que se han analizado e integrado los contenidos de lo inconsciente personal, se deben encarar las fantasías mitológicas que emergen del nivel filogenético de lo inconsciente. La psicología de los procesos inconscientes proporciona una exposición de lo inconsciente colectivo suprapersonal y absoluto, términos que son intercambiables. Jung sostuvo que es necesario distanciarse de lo inconsciente, presentándolo visiblemente como algo separado de uno. Era vital diferenciar el yo del no-yo, esto es, la psique colectiva o inconsciente absoluto. Para hacer esto, el hombre debe necesariamente plantarse con pie firme en su función del yo. Esto significa que debe cumplir con su deber hacia la vida completamente, de modo tal que pueda ser, en todos los aspectos, un miembro esencialmente vivo de la sociedad. Jung había estado procurando cumplir estas tareas durante este periodo. Los contenidos de este inconsciente era lo que Jung, en su libro Transformaciones y símbolos de la libido, había denominado mitos típicos o imágenes primordiales. Describió estos dominantes como los poderes gobernantes, los dioses, esto es, las imágenes de las leyes y principios dominantes, las regularidades promedio en la secuencia de imágenes que el cerebro ha recibido de la secuencia de procesos seculares. Se les necesita prestar particular atención a estos dominantes. Son de especial importancia los desprendimientos de los contenidos psicológicos, tanto mitológicos como colectivos, respecto de los objetos de la conciencia, y su consolidación como realidades psicológicas fuera de la psique individual. Esto le permite a uno llegar a un acuerdo con los residuos activos de nuestra historia ancestral. La diferenciación de lo personal respecto de lo no personal resulta en una liberación de energía. Estos comentarios también reflejan su actividad, su intento de diferenciar los distintos personajes que aparecieron y de consolidarlos como realidades psicológicas. La noción de que estas figuras tenían una realidad psicológica por derecho propio y que no eran menos productos subjetivos de la imaginación, fue la principal lección que atribuyó a la figura de fantasía de Elías, la objetividad psíquica. Jung sostuvo que la era de la razón y el escepticismo inaugurada por la Revolución Francesa había reprimido a la religión y al irracionalismo. Esto, a su vez, había tenido serias consecuencias, al llevar a un brote de irracionalismo representado por la Guerra Mundial. Era, pues, una necesidad histórica reconocer el irracional como un factor psicológico. La aceptación de las formas irracionales es uno de los temas centrales del Liber Novus. En la psicología de los procesos inconscientes, Jung desarrolló su concepción de los tipos psicológicos. Señaló que era una evolución común que las características psicológicas de los tipos fuesen llevadas a los extremos, por causa de lo que él denominó ley de enantiodromía o inversión de los opuestos.
La otra función aparecía, es decir, sentir para el introvertido y pensar para el extravertido. Estas funciones secundarias fueron halladas en lo inconsciente. El desarrollo de la función contraria conduce a la individuación. Como la función contraria no era aceptable para la conciencia, se requería una técnica especial para llegar a un acuerdo con ella. Esto es la producción de la función trascendente. Lo inconsciente era un peligro cuando no se era uno con él. Pero con el establecimiento de la función trascendente, la discordia cesaba. Este rebalance daba acceso a los aspectos productivos y beneficiosos de lo inconsciente. Lo inconsciente contenía la sabiduría y la experiencia de indecibles eras y de esta manera constituía una guía sin parangón. El desarrollo de la función contraria aparece en la sección Misterios del Liber Novus. El intento de adquirir la sabiduría atesorada en lo inconsciente es representado a lo largo del libro, en el que él le pide a su alma que le diga qué es lo que ella ve y cuál es el significado de sus fantasías. Lo inconsciente es visto aquí como una fuente de sabiduría más elevada, y concluye el ensayo indicando la naturaleza personal y empírica de sus nuevas concepciones. Nuestra época está buscando una nueva fuente de vida. Yo encontré una y bebí de ella, y el agua sabía muy bien.